cada 8 días, todos los jueves o a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde, tenemos estas charlas especializadas de la mano de todas las empresas aliadas de Expo Agrofuturo que se han vinculado para seguir cumpliendo el propósito de nuestro evento, que es llevar conocimiento y la transferencia de conocimiento a todo el sector agropecuario. El día de hoy tenemos al señor Silvano Abreu. Él es doctor PhD en Ciencias del Suelo por la Oklahoma State University. Tiene una maestría en biodiversidad del suelo, es ingeniero agrónomo y es miembro de la Sociedad Brasilera de Ciencias del Suelo. Hoy nos va a hablar sobre el uso de inductores hormonales en cultivos de alto rendimiento, y también tenemos la presencia de Jesús Sánchez Ocampo, quien es el director comercial agrícola de Colquímicos, que también va a tener una intervención el día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas conectadas. Vamos a tener la charla de Silvano, después un espacio para Jesús y posteriormente abriremos el espacio para las preguntas, por lo que pueden dejarlo aquí en el panel que tienen a mano derecha en la opción de preguntas y respuestas. Me las dirigen por favor a mí. Muchísimas gracias y Silvano, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Jimena. Es un gusto estar acá con ustedes, hablar un poquito de la experiencia que hemos tenido. Yo trabajo mucho en Colombia como asesor de cultivos. Yo prefiero la palabra consultor de cultivos, más que todo los cultivos de grano, soya, maíz, sorgo, algunos de pasto también. Trabajo con pastos en la costa, en el Valle del Cauca y más que todo en Altillanura, en donde están la mayoría de los proyectos que asesoro, uh, en los llanos y Altillanura también. En los llanos ahí por la zona de Villavicencio y Cumaral, y Altillanura más que todo cerca de Puerto Gaitán. Ahí por Puerto López también tenemos algunas fincas que asesoramos. Hemos tenido muy buena experiencia con inductores hormonales y me gustaría compartir un poco hoy acerca de esta herramienta y de esta oportunidad que tenemos en la agricultura moderna para mejorar pues los cultivos. Yo lo veo como una excelente relación costo-beneficio para el agricultor. La inversión que hay en, en estas opciones de manejo son muy interesantes comparados con lo que pues con el costo que tienen. Ok, entonces, para empezar nuestra discusión hoy, me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos pues, para ver en dónde podemos mejorar la planta, ¿no? Entonces, quiero enfocar en lo que es productividad. ¿Qué es productividad? ¿Okay? ¿Qué compone una productividad de un cultivo? ¿Ok? Más que todo hablando de granos, ¿no? En frutas es igual, o sea, cambia algunos términos, pero el objetivo es lo mismo, ¿no? O sea, la productividad de los granos me da más productividad cuando tengo más vainas por planta, ¿ok? O más frutos por planta. Si puedo incrementar el número de frutos o de vainas de una planta, eso en el hectárea me va a dar, en todas las plantas me da rendimiento, ¿no? Me incrementa rendimiento, ¿ok? Si yo pongo más semillas por vaina o por mazorca, por ejemplo, uh, o eso me incrementa el rendimiento. Hablando de una leguminosa, por ejemplo, pongo más semillas en la vaina de esa leguminosa, esto me incrementa el rendimiento. Si yo tengo una mazorca, incrementando el número de granos en esa mazorca, me incrementa también el rendimiento, ¿cierto? ¿Ok? Si yo incremento población por hectárea, en muchos casos me incrementa el rendimiento. Si las plantas siguen produciendo lo mismo y yo incremento el número de plantas por hectárea, me incrementa el rendimiento. Y por último, si yo incremento el peso de la semilla, el peso del grano o el peso del fruto, eso también incrementa el rendimiento, porque por lo general nosotros vendemos peso, ¿ok? Se venden kilos de granos, se venden kilos de frutos, de los productos que sacamos. Por lo general vendemos peso. Incluso de caña, vendemos toneladas de caña, vendemos peso de caña. Entonces, este, si yo logro incrementar el peso de ese grano, eso también incrementa el rendimiento. Entonces, ¿por qué traigo esta discusión? Porque si yo logro incrementar alguno de esos, impactar en algunos, cualquiera de esos factores acá que yo les comparto, yo estoy incrementando el rendimiento. Entonces, puedo incrementar
rendimiento incrementando el número de vainas o número de semillas o incrementando la población o incluso incrementando el peso de las semillas y los granos. Entonces yo pienso en la planta, si yo lo puedo cambiar esa planta a que alguno de esos factores o más de uno de esos factores es alterado para mejor, puedo incrementar el rendimiento de los cultivos. Y eso, el rendimiento viene de un ambiente de producción. El ambiente de producción más que todo es el suelo, pero todo el ambiente, hay partes del ambiente que no lo controlo yo, clima, temperatura, luminosidad, es difícil controlar, pero hay factores de clima que yo lo puedo controlar, del ambiente productivo, no del clima. Entonces, el perfil de suelo, es importante tener suelos con fertilidad corregidos, sin presencia de aluminio, con pH corregido, en profundidad para que las plantas logren poner raíces, que no tenga compactación, que logren poner raíces, ¿ok? Es importante conocer la población exacta de las plantas de tu cultivo, de la variedad o del híbrido que estás usando. ¿Cuál es la población ideal? Es muy importante conocer eso y eso viene mucho, es muy relacionado con la zona, con el híbrido o la variedad que estás usando, con las condiciones del ambiente que están usando. Pero conocer eso es muy importante también y agrega mucho rendimiento. Tener los nutrientes a nivel crítico, yo creo que es muy importante buscar que esos nutrientes lleguen a nivel crítico, la respuesta de la planta es mucho mejor. Tener un control fitosanitario eficiente, no dejar que malezas, que enfermedades, que plagas causen daños a los cultivos. Tener el control es muy importante y impacta en rendimiento. ¿Ok? Control de malezas igual. Una nutrición equilibrada. Aquí es sumamente importante, donde enfoco yo mucho mi trabajo, es hacer una nutrición equilibrada. Es más importante equilibrio nutricional que una gran cantidad de nutrientes sin equilibrio. ¿Ok? Entonces, pensar solamente en NPK no es la respuesta para los cultivos. Tenemos que pensar en un equilibrio, e incluir los menores, ¿ok? Incluir los otros macro o mayores, que es el calcio, el azufre, el magnesio, aparte del NPK, y los microelementos también son tan importantes cuanto los macros. La diferencia son las cantidades que la planta necesita. Entonces, nutrición equilibrada y esa nutrición que esté disponible cuando la planta requiere. Es muy importante eso. Y aparte, ahorita una nueva frontera que están desarrollando en la agricultura es el balance hormonal. Eso es lo que queremos enfocar ahorita, estudiar un poco más ese balance hormonal, a ver cómo él impacta en el rendimiento de los cultivos. Bueno, empezamos con la semilla y la siembra, ¿no? Entonces, una semilla, la tenemos que pensar una semilla como un bebé, ¿ok? Como un niño pequeño, un bebecito, que necesita protección, ¿ok? Que necesita estar bien acomodado, bien cuidado, limpio, cambiado el pañal, alimentado, ¿no? Entonces, es el trato que le tenemos que dar a la semilla. Entonces, la semilla, protección de la semilla es muy importante. La distribución de la semilla, vamos a hablar un poquito de eso en un momento, es fundamental, muy importante que esté bien distribuida. La posición de esa semilla en el suelo, cómo ella está puesta en el suelo, el contacto de ella con el suelo, la humedad adecuada, ideal de siembra, hay que mirar eso con mucho cuidado. Nosotros no dejamos, por ejemplo, sembrar si la humedad no está adecuada para la siembra. Entonces, eso es muy cuidadoso. ¿Qué posición está esa semilla? ¿Qué profundidad está esa semilla en el suelo? La nutrición, que algo de ella es dado por ella, tocaba la semilla, lo otro es puesto desde debajo de ella en la siembra, en la sembradora. Y hay mucho también que es aplicado al boleo, pero la nutrición adecuada. Esa semilla necesita recibir una hidratación para empezar el proceso de germinación. Vamos a entrar a ese tema también. Y el estímulo, o sea, esa semilla, es muy bueno que esa semilla esté estimulada. El agua es un excelente estimulante para la semilla, pero podemos estimular más esa semilla a través de bioestimulantes. Entonces, queremos enfocar un poco más en ese estímulo a la semilla. Bueno, lo primero aquí es esa es mi mano. Nosotros para los he hecho un poco de grafito por encima de la caja de la sembradora. Es muy distinto hacer eso que hacer el tratamiento de semilla que estamos mirando acá. O sea, el grafito tiene que estar muy bien untado, muy bien envuelto a la semilla, una buena aplicación de grafito. Es como la vemos ahorita en esa foto.
que me da una fluidez de la semilla, me mejora mucho la distribución de semillas en el campo, el espaciamiento entre una semilla y la otra para una mejor distribución, pues, de lo que decimos la arquitectura del lote, ¿no? Donde la distribución de las plantas esté muy buena para que disminuyamos al máximo la competencia intrínseca, o sea, la competencia entre plantas, ¿ok? Y ellas no compiten entre ellas por agua, nutrientes y especialmente por luz. Eso todo lo hacemos, es todo ese cuidado de aplicación de grafito, una velocidad de siembra adecuada, es para llegar a ese resultado, en donde todas las semillas estén a una distancia equidistante una de la otra. Aquí tenemos un coeficiente de variación, podemos ver aquí coeficiente de variación cero, o sea, todas las semillas están a 20 centímetros una de la otra. En la foto de abajo, si ustedes pueden mirar aquí, tenemos un coeficiente de variación del 25%, ¿ok? Entonces tenemos semillas que están a 15 centímetros, otras a 20, otras a 25, 14, 26. O sea, hay mucha variación entre las semillas de la distancia de siembra. Y eso todo es impactado por la falta del grafito, por una mala regulación de la sembradora, por la calidad de la sembradora que hay, por la velocidad de siembra, por varios factores que impactan, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque para cada 10% de coeficiente de variación hay una pérdida de 90 kilos por hectárea de rendimiento en maíz. En el caso de la soya hay también impacto, otros cultivos también hay impacto, aquí el maíz es como un ejemplo, pero vea que aquí, por ejemplo, tenemos el 25%, tenemos más de 200 kilos de pérdida por hectárea en rendimiento por el coeficiente de variación, solo por la distribución. Fíjense ustedes que no hay una variación de costo, el costo es el mismo precio de la semilla, el abono, la mano de obra, el diésel, toda la aplicación, pero estoy perdiendo más de 200 kilos de maíz por hectárea por la calidad de siembra y eso impacta mucho, ¿no? Entonces queremos tener lotes bien sembrados con una muy buena bioestimulación para que la germinación sea uniforme, que mejore el vigor de la semilla, esa semilla salga uniforme y muy bien pareja, ¿no? Sin fallas, sin problemas y la uniformidad de la siembra. Aquí es un ejemplo de maíz, ese maíz es sembrado este año en una finca en Comaral, se llama finca Terra Leche, de la distribución de las semillas muy pareja, ¿no? Muy poca variabilidad entre una semilla y la otra. La, la edad de las plantas, se ve que las plantas están muy uniformes en lo que es su germinación, o sea, germinaron muy parejas, ¿no? Entonces, eso nos da lotes así, que no tengamos plantas dominadas, o sea, plantas que no están produciendo, que producen mazorcas muy pequeñas, y tenemos mazorcas, todas las mazorcas muy uniformes, con buena distribución, mucha producción de grano en la mazorca y un potencial de rendimiento muy alto, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos producir, plantas de alto rendimiento, ¿ok? Bueno, entonces vamos a entender un poco esa semilla, ¿no? La semilla puesta al suelo, ella tiene que tener humedecimiento, tiene que ser mojada, tiene que recibir agua. Cuando llega esa agua entre 30 y 50% de humedecimiento de esa semilla, empieza el proceso germinativo, ¿ok? Entonces la epigea sale, o sea, la semilla empieza a germinar. Aquí le decimos BE, ¿no? Que es el primer estadio vegetativo de la planta después de la semilla, ¿ok? Y eso para todos los cultivos. Entonces, ¿qué es importante? Que todas las semillas reciban agua, esa humedad en el mismo tiempo, porque si hay una diferencia entre una semilla y la otra en lo que es la absorción de agua, de humedad, eso impacta en la velocidad de germinación y en el stand, en la uniformidad del lote del cultivo. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante. Por eso es importante una siembra bien hecha, que el contacto de la semilla con el suelo y que el suelo tenga la humedad adecuada para empezar ese proceso de germinación muy uniforme. ¿Okay? Entonces aquí estos son los pasos. Empieza la germinación, que es un momento muy crítico, y el embrión empieza a crecer, empieza un proceso de respiración celular y empieza a consumir las reservas, que son los cotilédones, la reserva nutricional para alimentar ese embrión a hacerse una planta. ¿Ok? Entonces, esa primera fase de desarrollo es muy importante que tengamos uniformidad de germinación. Eso es impactado por potencial, percentual de germinación y vigor de la semilla, calidad de semilla, ¿no? Por la humedad, por ese contacto con el suelo,
por la profundidad de siembra, por la posición de la semilla en el suelo. La bioestimulación muy importante porque impacta mucho la velocidad y la nutrición, ¿ok? Eso todo va a impactar el arranque de la planta, la producción de raíces y las condiciones del ambiente, ¿ok? Entonces la planta cuando empieza a crecer, hablando de una planta de cultivo de ciclo corto, un cultivo de granos, por ejemplo, hasta B4, esa planta está más que todo produciendo raíces. Ella va a tener un desarrollo de la parte aérea, pero es un desarrollo lento, ¿ok? Ella va a producir más hojas y va a crecer, pero va a crecer lentamente. ¿Por qué? Porque está enfocando mucho en desarrollar raíces. Ustedes pueden sacar una planta de soya, de maíz, de sorgo, en B2, B3, vas a ver que la planta es pequeña, pero tiene mucha raíz. Y esa raíz es importante porque la planta está formando una capacidad de absorción de agua y nutrientes grande para atender a la demanda que esa planta va a generar cuando empieza a desarrollar más la parte aérea. Entonces, llegando a B4, la planta, le decimos que la planta cambia el dreno, o sea, que la planta empieza a enfocarse mucho más a desarrollar parte aérea, crecer hojas, crecer ramas, crecer pues estructuras vegetativas de aérea, parte aérea, porque es para producir una área, un volumen de planta suficiente para una alta productividad. Entonces, eso es lo que el enfoque de la planta es hasta B4, producción de raíces, luego producción de parte aérea, crecimiento. Ok, entonces vamos a hablar entonces de las hormonas. Esas hormonas están en la planta, ella las tiene que activar. ¿Ok? Entonces, cuando aplicamos un bioestimulante, el bioestimulante lo que hace es hacer con que haya una grande generación o producción de las hormonas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas hormonas? La primera es la giberilina. ¿Sí? Cuando la planta absorbe agua, empieza a producir giberilina. Si yo absorbo agua y con esta agua, en contacto con la semilla, hay una hormona, un inductor hormonal, incremento la producción de giberilina. La giberilina, ¿qué es lo que hace? La giberilina activa una enzima que se llama alfa-amilasa. Alfa-amilasa lo que hace es convertir almidón a glucosa. ¿Ok? Entonces, todo el almidón que está en la semilla se convierte a azúcar y ese azúcar es para alimentar la germinación y el desarrollo de la planta. Entonces, yo tengo una bioestimulación a esa semilla, hay una producción más grande de giberilina, hay más producción de glucosa y eso impacta mucho en la germinación y el desarrollo de un cultivo. ¿Ok? Entonces, la giberilina actúa en la germinación de la semilla, el inicio del proceso productivo. Actúa en la reserva del endosperma, o sea, convierte más azúcar perdón, más almidón a azúcares, ¿ok? Y claro, por ende, el desarrollo de la parte aérea, o sea, impacta en el crecimiento de esa planta, ¿ok? Incrementa el desarrollo de raíces porque hay más almidón, también más azúcar disponible al desarrollo de las raíces. Se me quedó aquí. Bueno, la otra es la citoquinina, ¿ok? La otra hormona que también tiene un proceso muy parecido con la absorción de agua, empieza a producir la citoquinina. La citoquinina activa el eje embrionario, o sea, el eje de crecimiento del embrión. Entonces, cuando yo tengo una estimulación de más producción de citoquinina, lo que hago es acelerar ese proceso del crecimiento del eje embrionario. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque incrementa la división celular, entonces hay más división celular, hay más formación de tejido, el desarrollo y el crecimiento del embrión de la parte aérea es más grande y incrementa la producción de cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Son las unidades en la hoja en donde ocurre la fotosíntesis. ¿Ok? Son las células verdes en donde está la fotosíntesis, en donde están la clorofila. ¿Ok? La clorofila está dentro de los cloroplastos. Entonces, incremento más todavía la producción de clorofila, de cloroplastos, que por ende producen clorofilas y que va a tener un incremento en actividad de fotosíntesis en la planta, ¿no? Entonces, la citoquinina actúa en la dominancia apical, o sea, hace con que crezca más para arriba, ¿ok? Entonces hay mucho más impacto en el crecimiento y la diferenciación y también impacta en el desarrollo de raíces y claro en la fotosíntesis como ya explicamos, ¿ok? También impacta en el flujo de carbohidratos para la raíz, o sea, la alimentación de la raíz de una planta viene de la hoja. La hoja produce azúcares, carbohidratos, ácidos orgánicos y esos ácidos orgánicos son
pasados pues, de la hoja hacia las raíces. Y la citoquinina ayuda a trasladar, a traer esos carbohidratos de la fotosíntesis para las raíces. Y después está la auxina, son las tres hormonas más utilizadas por la planta. La auxina es, aquí vemos la auxina, lo que hace a la auxina es ayudar a desarrollar un crecimiento, ¿ok? Incrementar. Entonces ayuda al crecimiento apical y ayuda al crecimiento de las raíces también. Entonces ayuda a la dominancia apical, crecer la parte del eje que es para planta hacia arriba, ¿ok? El alongamiento de eso. Entonces, eso es el fototropismo y actúa también en el geotropismo, o sea, producción de raíces. Geotropismo es el desarrollo de raíces contra la gravedad. O sea, perdón, en favor de la gravedad. Contra la gravedad es la parte aérea, que es el fototropismo, buscando la luz, el crecimiento que busca la luz. El otro va en contra de la luz. Bueno, aquí está un ejemplo de soya muy bien bioestimulada, plantas con tamaños muy uniformes. Ven ustedes que la reserva embrionaria está verde. ¿Por qué? Porque esa planta tuvo una bioestimulación y un gran desarrollo de raíces, y eso causa con que las raíces ya empiecen a alimentar la planta antes de que la planta tome por completo la reserva embrionaria. ¿Ok? Entonces queda el embrión verde todavía hasta que se caiga, porque la planta no necesitó utilizar toda su reserva. La raíz ya está alimentando la planta con mucho más anticipación. Y eso nos da mucho más productividad al final de la campaña. ¿Ok? Aquí es maíz, ese maíz está con 4 días de sembrado, bioestimulado también. Ven ustedes que está muy uniforme y ven todo el lote muy uniforme. Eso es en Puerto Gaitán, Meta, y el arranque del maíz muy uniforme, las plantas muy bien distribuidas y con 4 días ya en la segunda hoja. Entonces, la velocidad de, uh, de la germinación es mucho más grande, y eso me da mucho más respuesta en lo que es la productividad de los cultivos, ¿no? Y después la planta va hasta B4, como les comenté, y hasta B4 necesita esas hormonas para el desarrollo más que todo de raíces y para acelerar ese proceso de desarrollo de la planta y raíces, ¿no? En B4 cambia el dreno, o sea, la planta deja de enfocar en producir raíces, sigue produciendo, pero ya no es el foco principal, y ese foco pasa a ser el desarrollo de parte aérea. Y aquí las hormonas también son importantes, porque la auxina ayuda a incrementar la división celular, la dominancia apical, las mismas razones, ¿no? de la primera parte. La diferenciación de tejidos vasculares para formación de puntos de salidas de flores, ¿ok? Giberelina, control de altura y ramas laterales, o sea, plantas que son más pequeñas, pero producen más ramas laterales para soyas, por ejemplo, frijol. Eso es muy interesante porque tiene más producción en las ramas laterales también hay producción de vainas y granos, ¿ok? Y la citoquinina es otro regulador de crecimiento, impacta en la división celular e impacta en el desarrollo de cloroplastos, que por ende va a producir plantas con más fotosíntesis, con una producción más grande de fotosíntesis. Y la tercera fase, en donde también es importante el uso de bioestimulantes, que es la fase de florecimiento y llenado de grano. ¿Okay? Aquí hay un factor muy importante en esta fase, que es el etileno. El etileno es otra hormona antagónica a citoquinina y a giberelina. ¿Okay? Entonces, cuando hay mucha giberelina en la planta, hay baja producción de etileno. Cuando hay mucha citoquinina, perdón, también hay baja producción de etileno. Pero ¿por qué queremos bajar la producción de etileno? Porque el etileno es la hormona de maturación de un cultivo, de una planta. ¿Okay? Cuando la planta empieza a producir mucho etileno, lo que hace ella es acelerar el proceso de maturación. Y eso que hace con que las plantas aborten muchas flores, aborten vainas, unidades reproductivas, para mantener el mínimo posible y garantizar la perpetuación de la especie. O sea, la planta quiere mantener su especie, ¿no? Entonces, cuando viene cualquier situación de estrés, falta agua, falta oxígeno, suelos inundados, un ataque de enfermedades, un problema de fitotoxidez, eso incrementa la producción de etileno, porque la planta siente la amenaza de muerte. Entonces, la planta piensa, voy a
acelerar mi metabolismo, producir algunas unidades reproductivas, que son las semillas, los hijos, y para que mi hijo tenga más oportunidad de vida que yo, porque yo veo que estoy con los días contados, para decir de una forma simple, ¿no? Entonces, sube la producción de etileno. Si yo controlo esa producción de etileno con el incremento de giberelina, de auxina y de citoquinina, yo tengo menos pérdida menos abortamiento de flores y vainas y mejor producción pues de granos y frutos. ¿Ok? Aquí es un ejemplo de una finca en el Meta, también en Altillanura, que llovió mucho. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver el video que está aquí, que vamos a mostrar vainas blancas de la soya, todas tiradas al suelo. Aquí está en la foto las vainas blancas. O sea, el etileno hace eso. Drena todo lo que es el cloroplasto de la vaina, por eso la vaina se hace blanca, y aborta esa vaina. O sea, la producción de ese lote va a ser muy mala. Venía muy bien, tuvo un problema de estrés, por estrés de aquí, de falta de oxígeno, llovió mucho, los suelos con mal drenaje, y entonces, ¿qué pasó? Abortó la mayoría de las vainas. Entonces, todo un potencial productivo que se tenía en ese lote cayó mucho y se quedó muy, muy por debajo cuando el etileno subió y abortó muchas de las vainas. ¿Ok? Entonces, ese es un problema, ¿no? Entonces, en la fase reproductiva, nosotros queremos mantener esas hojas verdes, incrementar la fotosíntesis para producir más carbohidratos y llenar más esos granos, ¿ok? Eso por más tiempo. Entonces tenemos la giberelina, que hace muy bien eso, la citoquinina, que hace muy bien esto. Entonces queremos incrementar la producción de carbohidratos, ¿ok? Entonces auxina incrementa la vida de las hojas, son funcionales por más tiempo, o sea, las hojas están produciendo fotosíntesis por más tiempo cuando yo tengo un incremento de auxina en la planta. Mejora la membrana celular, o sea, la planta queda más saludable, menos susceptible a enfermedades, incrementa el ciclo de cultivo, alarga el ciclo de cultivo, permitiendo llenar más granos y hacer granos más pesados. Y eso impacta el rendimiento, como les comenté al principio de la discusión. La citoquinina también acelera la producción de proteínas, incrementa esa producción de proteínas que llena granos. Muchos de lo que está en los granos es proteína, entonces queremos tener más proteína también. Y incrementa el flujo de carbohidratos para las raíces. Cuando tenemos fijación biológica en nitrógeno, eso ayuda mucho. Para ser utilizadas como bioestimulantes, nosotros utilizamos mucho las algas, los extractos de alga. Hay mucha diferencia de calidad, de qué alga está usando. Hay muchas algas utilizadas, algunas algas de Sudamérica se utilizan. Las más eficientes y las más con potencial bioestimulante más grandes son las algas pardas. Esas algas pardas son encontradas en aguas frías del Atlántico Norte. ¿Ok? Entonces, toda la costa norte de Europa, Rusia, llega hasta el sur de Francia, también la costa de Sudamérica, Canadá, Alaska, ¿no? La costa de norte fría del Atlántico produce esas algas, es lo que le dicen algas pardas. Aquí están algunas de esas algas pardas. Tenemos dos algas que son las más comunes y las más utilizadas como fuente de bioestimulantes, que es el Ascophyllum nodosum, es la más común, y está la Laminaria digitata, ¿no? Esa es la Laminaria digitata que hemos trabajado con más énfasis como bioestimulante porque ella tiene en sus compuestos bioestimulantes, que es el manitol, especialmente manitol y laminarina, son los compuestos o los azúcares que tienen más función bioestimulante en la planta. O sea, la entrada de esos azúcares en la planta estimula a la planta a producir auxina, giberelina y citoquinina. Incrementa la producción de esas hormonas en la planta. La planta misma la produce. Lo que queremos es estimular a la planta que incremente la producción. Y vemos aquí nosotros que la laminaria tiene más concentración de estos azúcares de manitol, muy importante manitol, y laminarina también muy importante como con acción bioestimulante, ¿no? Aquí es un ejemplo de laminaria, el uso de laminaria en basil, y vemos que la planta, eso es con estrés hídrico, o sea, la planta fue sembrada y fue cultivada y se le dejó de aplicar agua por 15 días, ¿ok? Esto, estrés total de agua, 15 días sin agua. Aquí está sin estrés, la planta
siguió recibiendo el agua o el riego normal, entonces esa planta debería estar así. Con el uso de 1 litro por hectárea de laminaria, se ve que hay y estrés, se ve que hay mucha diferencia en desarrollo entre la planta que sí recibió un estímulo que bajó la producción de etileno, comparado con la planta de total estrés, que no recibió ningún tratamiento de bioestimulación, ¿no? Se ve un efecto muy grande acá de la producción de bioestimulantes, ¿no? Cuando se pone una dosis muy alta también no es interesante, porque la dosis muy alta tiene un efecto antagónico, entonces la dosis tiene que ser ajustada, muy precisa, para que tengamos un efecto muy interesante de bioestimulación, ¿ok? Bueno, nosotros hemos hecho mucha investigación porque trabajamos consultoría y necesitamos conocer a los productos para que tengamos pues resultados. Y aquí les comparto algunos resultados de comparativo entre Ascofilum y laminaria, ¿ok? Eso es en maíz, en soya, perdón, hecho el año pasado, acá en Brasil, un trabajo que nosotros hicimos. Entonces aquí es el peso de los ramos, peso de la hoja, y aquí es el peso total de la planta. Entonces vamos a enfocarnos en la barra gris, que es la barra que nos da el peso total. Entonces, en ese caso, 72 días después de siembra, el testigo, o sea, la soya que no recibió ningún tratamiento de semilla, ¿ok? No, ese fue el peso de la planta. Cuando se aplicó Ascofilum, hubo un incremento significativo acá del peso de la planta, ¿ok? Oh, perdón, déjame. Y después cuando aplicó laminaria, un poco mejor todavía. O sea, la planta creció más que con el Ascofilum, porque hubo más estimulación. Ese tratamiento también fue hecho foliar, ¿ok? Entonces, el foliar, se ve que por el foliar hubo muy poco tiempo entre la aplicación y el análisis, pero hubo también comparado un efecto aquí de laminaria importante contra el testigo que no recibió ningún tratamiento de inducción hormonal. Aquí es el maíz también, peso seco a los 56 días después de siembra. Entonces el testigo se ve que hubo un incremento significativo con Ascofilo y un incremento más grande todavía con laminaria. ¿Okay? Cuando aplicado foliar, ese foliar en B4, Ascofilo mejoró mucho el desarrollo comparado con el desarrollo de la planta, comparado con el testigo, y la laminaria mucho más todavía. O sea, un incremento mucho más del desarrollo y el crecimiento de la planta. Entonces se ve un incremento aquí en el tratamiento de semilla y un incremento también en el tratamiento foliar, más significativo todavía. Aquí, un resultado de un maíz muy interesante, en donde el testigo produjo 4.7 toneladas, ahí haciendo cuenta mal hecha. Cuando se aplicó Ascofilum a la semilla, tratamiento de semilla, hubo un incremento acá de 100 kilos por hectárea. Cuando se aplicó la laminaria en tratamiento de semilla, también un incremento muy significativo acá de 500, casi 500 kilos de maíz por hectárea. ¿Ok? Cuando se aplicó Ascofilum con foliar en B4, 1 litro por hectárea, también hubo un incremento comparado con el testigo que no recibió ningún tratamiento hormonal. Y la laminaria cuando se aplicó se incrementó 500 kilos sobre el Ascofilum acá también. O sea, estamos hablando de prácticamente 1 tonelada, perdón, de maíz de incremento de rendimiento comparado con el testigo, ¿no? Entonces, un incremento muy grande de granos comparado con el testigo en un maíz de un rendimiento moderado, no un buen rendimiento, rendimiento alto. Entonces, se ve un incremento en el tratamiento de semilla y también se observa un incremento grande de producción en el tratamiento foliar. Aquí es un tratamiento de soya que se hizo acá en Brasil también este año, en donde también aplicado foliar en B4, ¿ok? El testigo acá con una producción de 3.600 kilos por hectárea. El Ascofilo nos llegó casi 3.700 kilos por hectárea, un incremento aquí de 100, 120 kilos de soya por hectárea, y ya la laminaria creció mucho más, tuvo un rendimiento mucho más grande, llegando a 4.200, perdón, 4.300 kilos de soya por hectárea. O sea, se ve que el uso de extractos de algas incrementa, pero hay mucha diferencia entre una alga y otra y entre la calidad del extracto. Por lo general, los extractos polvo tienen muy mala calidad porque cuando haces polvo pues de la alga pierde mucho los azúcares que no se recompone cuando se rehidratan, y muchos extractos también en base
de potasio, que son extraídos con químicos, con hidróxido de potasio. Es un choque alcalino muy fuerte y también pierde mucha calidad. Entonces la extracción es muy importante porque en la extracción está la capacidad de mantener los azúcares activos, que entonces la minaria tiene esa capacidad, ¿no? Bueno, para terminar la discusión que nos proponemos hoy, uh, yo considero muy importante la inducción hormonal porque ayuda a la germinación de las semillas, mejora la uniformidad y velocidad de la germinación. Las hormonas o los inductores hormonales actúan en la resistencia al estrés. Muy interesante eso, esa resistencia al estrés. Incrementa la tasa fotosintética porque incrementa la producción de cloroplastos, disminuye la producción de etileno. El etileno no lo quiero, yo quiero etileno al puro final para madurar nomás, pero no quiero. Alarga la fijación biológica de nutrientes. Con esto también es muy importante tener un equilibrio nutricional, muy importante tener una agricultura bien hecha, con equilibrio nutricional, con buena oferta de nutrientes y de todos los nutrientes para la planta. Y la aplicación de foliares también, que es parte de ese paquete de aplicación nutricional. Con esto yo termino mi intervención de hoy. Agradezco mucho la oportunidad a AgroExpo Futuro de estar aquí con usted discutiendo un poco nutrición, un poco la visión que tenemos nosotros en lo que es inducción hormonal de las plantas. Nosotros hemos utilizado en las áreas de asesoría técnica que trabajamos mucho la inducción hormonal y nos parece una opción muy interesante para la agricultura de todos los países. Acá en Brasil se está utilizando mucho y en Colombia no es diferente, la podemos utilizar. Tengo poca experiencia en otros cultivos, en frutales, en cultivos que yo sé que son muy importantes para el país, porque mi enfoque es mucho más en producción de granos, pero yo creo que hay mucha oportunidad de probar y de buscar la mejor eficiencia a los cultivos. Nosotros estamos hablando pues, de un tratamiento de un costo muy pequeño comparado con una fertilización, con una respuesta muy grande. Vieron ustedes, hay más de 1 tonelada de maíz de respuesta y más de 400 kilos de soya por hectárea en respuesta también. Muchas gracias. Ahí estamos a la orden para entretener las preguntas que se nos haga. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Silvano, por tu conferencia. En estos momentos le vamos a dar un espacio a Jesús Sánchez para que él nos haga una breve explicación o presentación y después retomamos ya todas las preguntas que nos están haciendo a través del chat y del panel de preguntas y respuestas. Entonces, Jesús, ya tienes el administrador para que presentes tu parte. Bueno, pues gracias a Jimena, muy amable por permitirnos este espacio hoy. Un saludo especial a Silvano. Silvano es un consultor brasilero que lleva un trabajo muy importante en Colombia, apoyando productores de semestrales. Es un trabajo muy interesante, digno de ver y conocer. Bueno, aprovecho este espacio que tenemos hoy aquí por Expo Agrofuturo para presentar la empresa en la cual trabajo, que se llama Colquímicos. Es una empresa que tiene más o menos unos 40 años en el mercado, en la industria de la química. Y hace un par de años empezamos a desarrollar el negocio agrícola. La plataforma de Colquímicos es una plataforma de negocios muy importante para hacer, desarrollar negocios y productos en Colombia. Negocios ágil, amigable, y estamos entrando en el negocio agrícola buscando productos limpios, productos la mayoría con sello orgánico, productos diferenciados, y pues estamos en ese proceso de apoyar productos que estamos tratando de traer, sobre todo con un concepto técnico alto y claramente definidos a impactar en la productividad. Están en todo Colombia, tenemos plantas de producción en cota y una operación logística lo suficientemente importante para atender todo el mercado colombiano. Estamos en varios negocios, negocio de salud humana, en el negocio de materias primas para la industria, y hace un par de años inauguramos la división agrícola en Colquímicos,
muy conocida en el sector industrial de alimentos y salud humana y recién empezando con este trabajo. Como consultoría en el desarrollo de productos o la incursión de nuevos productos al mercado. Nos encontramos con... Jesús, disculpa, se te está yendo el audio. No sé si estás tapando el micrófono o cuando te mueves. ¿Así está mejor? Sí, sí, sí. Bueno, les decía que Colquímicos es muy conocido en el sector de materias primas para la industria y salud humana y recién hace 2 años estamos empezando con el negocio agrícola y siempre con un enfoque de agricultura sostenible y agricultura limpia. Nos encontramos en este proceso con el doctor Silvano, que nos ha apoyado en el tema de la consultoría para encontrar productos adecuados para la agricultura buscando este tipo de desarrollos. La marca que Colquímicos escogió para estar en el mercado, estar cerca de nuestros agricultores es AgroWell. Encontrar la marca AgroWell en el mercado y es la marca comercial que tiene Colquímicos, todo el proceso comercial y de apoyo técnico. Jesús, Y disculpa de nuevo. Creo que apaga la cámara porque es ya tema de internet. Por favor. ahí mejor. Sí, sí, dale. Ya continúa, disculpa. Gracias. Les decía que la marca nuestra con la que estamos en el mercado se llama AgroWellness y esta marca va a estar cobijando todos los productos que vamos a tener de manufactura propia y de representación en Colombia. Hoy en día estamos representando una empresa norteamericana que tiene un fungicida muy interesante que se llama TimeGuard, un desinfectante que está funcionando muy bien con este tema de la desinfección contra coronavirus, también un desinfectante orgánico que se llama Time to Clean, ambos con registro orgánico, hechos en Estados Unidos. Y tenemos una línea de fertilizantes orgánicos producidos en Europa y una línea de leonarditas orgánicas. En fin, estamos desarrollando, no quiero centrarme en productos, solamente quiero contarles que Colquímicos está haciendo un esfuerzo importante por esta agrícola, buscando productos sostenibles, limpios, amigables con el medio ambiente, buscando soluciones realmente al tema de la producción, acompañando al agricultor con asesoría técnica, con nuestros agrónomos en campo. Y vamos a tener próximamente en el portafolio el alga de la cual estaba hablando Silvano, que se llama Laminaria digitata, una alga traída de Francia. Seremos los representantes exclusivos para Colombia, ya lo somos. El producto se llama Alga, ya próximamente estará con ustedes en un lanzamiento que haremos. Entonces, sin otra cosa más que agradecerle a Silvano por su tiempo, por su deferencia, por estar aquí con nosotros, a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy, por supuesto a la organizadora, muy amables ustedes. En Colquímicos estamos para servirles. Personalmente lo manifiesto de la misma manera, estoy para servirles cualquier pueden comunicarse con nosotros. Si necesitan alguna comunicación con el doctor Silvano, a pesar de que nos dejó al final de su presentación sus datos de contacto, indudablemente nosotros estamos para hacer puente con él. Él es un consultor independiente, pero su trabajo es apoyar al agricultor para que tenga más productividad. Jimena, muchas gracias. Silvano, muchas gracias. Jesús, muchísimas gracias. Bueno, ahorita ya sí abrimos el espacio para las preguntas. Silvano nos hacen tenemos varias preguntas. La primera de ellas es si la aplicación del grafito es para toda clase de semilla. Para todas las semillas que van en la sembradora, yo utilizo grafito en sorgo, utilizo grafito en maíz, soya, más que todos los cultivos que van sembrados, que usted quiere una buena distribución. Lo que hace el grafito es funciona como un lubricante, ¿ok? Entonces, para los que trabajan con siembra, con máquinas, con sembradoras, saben que o sea, la semilla cae por un tubo plástico
y ese tubo de hule, de plástico, él lleva la semilla al suelo. El grafito lo que hace es que esa semilla rebote menos dentro de ese tubo y caiga con más fluidez, y entonces el espacio entre una semilla y otra queda mucho mejor porque el flujo de la semilla por el tubo de la sembradora es mucho mejor. Y entonces no impacta. Cuando si vos tiras una semilla, ella rebota mucho y la otra no rebota, van a quedar muy cerca una de la otra. Cuando las dos van con el mismo, pues con ese mismo flujo, con esa lubricación, la distribución es mucho mejor. Entonces todas las semillas que van en sembradora que requieren una calidad de siembra buena, se aplica grafito. Muchísimas gracias. Nos dicen, ¿y si aplican hormonas sintéticas, Iva y Ana? Excelente pregunta. A mí no me gustan las hormonas sintéticas porque las hormonas sintéticas son hechas de compuestos de cadena de carbono muy cortas, son muy volátiles. O sea, mientras más corta es la cadena de carbono de una molécula orgánica, más volátil es mayor la posibilidad de volatilización de esa cadena. Vamos a poner un ejemplo, gas natural con gasolina y con diésel. Ok, tenemos, por ejemplo, bueno, diésel es una cadena de carbono más grande. Necesitas mucha temperatura para volatilizar ese diésel. La gasolina en temperatura ambiente ya se volatiliza, que es una cadena de carbono más pequeña. Y el gas, si usted no lo pone en un tanque hermético con presión muy alta, ese gas está también evaporado, ¿no? Porque la cadena de carbono es muy corta, son dos iones no iones, dos carbonos nomás en el gas natural. Entonces, la misma cosa pasa con las hormonas, son cadenas de carbono muy cortas, cuando aplicada en alta temperatura en el campo se pierde mucho por volatilización. Entonces, y la planta ya las tiene. Lo que queremos es estimular con que esa planta produzca más las hormonas. Entonces, lo que queremos es inducir a la planta a producir. Por eso siempre aplicamos un inductor hormonal. Bueno, muchas gracias. Edwin Salazar nos hace dos preguntas. La primera, pues tú estabas hablando de tu experiencia en distintos, pues diferentes cultivos. Nos pregunta si tienes experiencia en arroz. Sí, tengo experiencia en arroz, he trabajado con arroz, sí, sí lo tengo. Sí, no sé si la pregunta viene de usar bioestimulantes en arroz. Sí, lo he utilizado, no puse aquí, lastimosamente no puse en esa presentación, pero el efecto de germinación es muy interesante, incrementa mucho el vigor de semilla y vos tenés lotes con la velocidad de germinación y la uniformidad de germinación incrementa mucho con el uso de bioestimulantes en el Sí, arroz. él ahí nos pregunta, pues, que si complementamos con algún dato sobre este cultivo. Sí, sí, pues ahí están, o sea, incrementa mucho la producción, o sea, más que todo el desarrollo, ¿no? Tenés un crecimiento de las plantas mucho más rápido, la germinación de la semilla. Entonces, la uniformidad del lote es mucho más grande. Yo he utilizado en lotes y he hecho comparativos, 300, 400 kilos de arroz me agrega por hectárea fácil, con utilizando hormonas o estimulantes hormonales. Bueno, y una segunda pregunta es si puedes hablarnos un poco más del impacto de la hormona en mantener activos los nódulos de la soya. Claro, claro. Bueno, volvemos al arroz un poquito. O sea, el arroz tengo sí experiencia con el tratamiento de semilla. Veo muy poca posibilidad de respuesta en el foliar, aplicado foliar, no creo. Arroz no responde mucho foliar porque tiene mucho silicio en el tegumento pues, de la hoja y muy pocas cosas foliares en arroz tienen respuesta. Disculpa, solo para complementar. En lo que es la soya, volviendo a tu pregunta, sí, pues vos ves nódulos mucho más vivos y activos, aún en estadio reproductivo, en la soya cuando son estimuladas hormonal. Y eso se ve mucho más cuando aplicado el bioestimulante o el inductor hormonal en el reproductivo, después de R2, ¿ok? Entre preflorada y R2, la aplicación es la mejor que hay para incrementar la vida útil de los nódulos. Sí incrementa mucho, porque hay mucho más flujo de carbohidratos de las hojas para alimentar los nódulos, pues que ellos dependen de la planta. Entonces, cuando la planta disminuye el flujo de carbohidratos para las raíces, corta la alimentación de los nódulos y esos por ende se mueren. Cuando yo tengo todavía más
flujo, o sea, incremento, alargo ese flujo de carbohidratos de las hojas para las raíces, sigo alimentando los nodos y ellos siguen produciendo más nitrógeno. Bueno, muchas gracias. Sí, ya saben que si tienen muchas más preguntas, aquí nos las pueden dejar en el panel de preguntas y respuestas o en el chat. Bueno, acá nos llega otra, nos dicen que si la planta ya tiene las hormonas y se le agrega alguna sintética, se ven afectados en la producción. Mira, o sea, hormonas sintéticas no es de todo malo. Hay muchos productos de hormonas sintéticas con respuestas muy interesantes. A mí me gusta más particularmente los inductores hormonales, ¿ok? Hormonas o tanto la inducción hormonal como la aplicación de hormonas sintéticas, si es exagerado, eso tiene un impacto muy negativo, ¿ok? En las plantas. Eso le puede causar una sobredosis, una overdosis de hormonal y eso tiene un impacto negativo, ¿ok? Algunos cultivos, por ejemplo, yo he visto aplicando café, para decir algo, aplicando excesivamente hormonas, crecen mucho, las hojas quedan hojas enormes, las ramas crecen mucho y producen muy poco. Entonces, todo tiene que ser medido, todo tiene que ser en una dosis adecuada. Entonces, puede ser que sea, pues, tóxico, puede ser que sea una sobredosis, pero por lo general son muy eficientes y aplicados en las dosis correctas. Bueno, perfecto. Creo que ya pues con esta respuesta podemos ir cerrando este conversatorio y a esta charla que tuvimos esta mañana. Muchísimas gracias a Silvano, a Jesús y a todas las personas que se conectaron con esta charla. Silvano, abro el micrófono para que des algún mensaje final y te despidas. No, yo solo agradecer pues a ustedes y a Colquímicos por la oportunidad. Yo creo que he tenido muchas dificultades de conseguir productos de alta calidad en lo que son inductores hormonales en Colombia y yo creo que Colquímicos nos va a dar mucho la oportunidad de tener productos de alta calidad a la mano del agricultor colombiano. Eso es una gran victoria para la agricultura de Colombia. Es un paso, yo creo que es un pequeño paso con gran efecto en la agricultura del país, ¿no? Hay productos también en el campo que se pueden utilizar, otros, pero me gusta mucho la oportunidad de tener productos de esta magnitud en el país y yo seguro voy a estar utilizando en las áreas en donde tenemos consultoría. Estamos disponibles a la orden. Está el sitio de la consultoría que es silvanoabreu.com para el que quiera entender un poco más del trabajo que desarrollamos. Están las redes sociales también, Silvano Abreu Consultoría en Facebook y en Instagram para el que quiera. Y ahí están los contactos que pueden llegar a nosotros. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Bueno, perfecto. Ya saben, para las personas que no alcanzamos a darle respuesta a través de las redes y el sitio web de Silvano, pueden ahí escribirles y él les ayuda dando respuesta a todas estas preguntas. De nuevo, muchísimas gracias por conectarse, por continuar con nosotros y seguir todo el tema que estamos haciendo de Expo Agrofuturo Digital, por conectarse con todos nuestros contenidos. Hoy a las 4 de la tarde tenemos otra charla sobre cadenas locales agropecuarias de valor a cargo de Fabio Velázquez. Él es economista y fundador de CEBAR. De nuevo, pues muchísimas gracias y les deseo un feliz resto de día.